Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy vamos a abrir el abanico de posibilidades y para ello estaré acercándome a dos fuentes muy importantes de la literatura universal. Por un lado, habré de referirme al texto de los cuentos de Canterbury, una obra escrita por Geoffrey Chaucer en el siglo XIV de la Edad Media inglesa. Este es el texto, queridos amigos, que vamos a tener la oportunidad de leer. Y por otra parte, también nos vamos a acercar a la literatura universal, pero a la literatura rusa. En este caso voy a leer junto con ustedes la parte de un cuento breve de Vladimir Nabokov. Este es el texto que en segunda instancia voy a leer con ustedes. Cuentos completos de Vladimir Nabokov. En un momento hablaré de Nabokov, en un momento también hablaré de Chaucer, pero quería mostrar antes de comenzar cuáles son los materiales que el día de hoy vamos a estar trabajando. Y bueno, pues comenzando por el texto del inglés Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury, digamos lo siguiente. Nació en el año de 1340 el autor Geoffrey Chaucer, el cual es considerado el padre de la literatura inglesa. Era un burgués, hijo de un comerciante vinícola, y Chaucer va a ser el primer poeta inglés que va a escribir en lengua popular. En 1368 se dice que es elevado al título de Squire of Least Degree. Esto se traduce como escudero de menor grado. Su empleo consistía en distraer a los señores contándoles historias de tiempos pasados, tocando para ellos también el arpa o la viola. La viola es un instrumento musical de cuerda muy parecido en alguna medida al violín, aunque de mayor tamaño. Geoffrey Chaucer vivió un tiempo bajo la protección de Juan de Gante, duque de Lancaster. Después de 1386, Juan de Gante cayó en desgracia, por lo que Chaucer es removido de su cargo. Además de que se le retira su pensión, también coincide que su esposa fallece en 1387. Después de este año, 1387, Geoffrey Chaucer habrá de encontrar en medio de todas sus inclemencias, en medio de todos sus infortunios, un tiempo para poder externar su sentir a través de la literatura, a través de estos cuentos de Canterbury, que son una obra clásica fundamental de la literatura inglesa de la Edad Media. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, vamos a comenzar entonces. Lo que haré es leer el primero de estos cuentos de Canterbury, El cuento del caballero. Ese es el título del primero de los cuentos. De este cuento, queridos amigos de Chaucer, voy a tocar 8 puntos que voy a leer junto con ustedes y que tienen que ver con los caballeros, la presencia de los caballeros, cómo eran esos caballeros medievales. Después habré de tocar 10 puntos sobre el mundo, el destino y el amor. Todo esto desde la óptica de Geoffrey Chaucer. A ver qué les parece, queridos amigos y amigas. Comenzaré entonces con el punto número 1. Era el tal caballero hombre de gran dignidad y amante desde que calzó espuelas de la caballería, la lealtad, la generosidad, el honor y la cortesía. Mostróse muy esforzado en las guerras y nadie le aventajó en campear, ahora en tierra de cristianos, ahora en tierra de infieles, siendo siempre muy honrado por su denuedo, por su valor. Estamos hablando de Teseo el héroe griego, y ahora nos dice Chaucer:
No obstante, su bravura era muy discreto y tan blando en sus razones como una doncella. Jamás decía calumnia ni frase villana, porque era un caballero perfecto y gentil. En un tiempo gobernó la ciudad de Atenas un duque, un señor llamado Teseo, conquistador tan emérito que no había entonces ninguno tan grande como él bajo la capa del sol. Cabalgó el noble duque hacia Atenas entre victorias y melodías, al frente de su hueste en armas. Teseo ganó el reino de Feminia con su caballería. Recordemos también para esto que Teseo en Creta fue muy famoso por dar muerte al Minotauro. Ahora bien, continuando con los puntos que he resaltado para ustedes y los que faltan todavía, escuchen por favor lo siguiente, queridos amigos y amigas. Estamos describiendo la caracterización de los caballeros. Malaya el caballero que no usa de piedad y tan fiero se muestra en actos y palabras con los arrepentidos y temerosos como los altivos e insolentes, obstinados en sostener lo que al comienzo afirmaron. Escaso criterio tiene quien en un caso así no distingue y del mismo modo juzga la soberbia y la humildad. Repito este pasaje. Malaya el caballero que no usa de piedad y tan fiero se muestra en actos y palabras con los arrepentidos y temerosos como con los altivos e insolentes, obstinados en sostener lo que al comienzo afirmaron. Escaso criterio tiene quien en un caso así no distingue y del mismo modo juzga la soberbia que la humildad. Estamos leyendo los cuentos de Canterbury, el primero de los cuentos, el llamado Cuento del Caballero, de Geoffrey Chaucer. Aquí hay un punto más, queridos amigos, que vamos a considerar. De esta manera nos estamos acercando a la descripción de lo que debe ser un caballero. En Chaucer entonces están prevaleciendo estos elementos como distintivos de un caballero medieval. Es bueno porque posee las siguientes características: la lealtad, la honradez, la caballerosidad, la prudencia, la humildad, la nobleza y también es magnánimo. Es decir, su alma es muy grande, muy elevada. Bueno, de esta manera, queridos amigos, ahí está la caracterización que hace Chaucer de Teseo. Ahora voy a abordar otros puntos, pero estos puntos tienen que ver justamente con la vida, el destino y cómo se concibe al mundo. Vamos entonces con el primero de estos puntos y dice lo siguiente. Apoyándome igualmente en el personaje Teseo, dice que Teseo mandó a encerrar en una prisión de Atenas a dos varones, a dos mancebos, dos jóvenes, uno llamado Arcites y el otro llamado Palamón. Cautivos en una torre fuera del alcance de cualquier rescate, doloridos y acongojados, moraban siempre Arcites y Palamón. Corrieron los días y los años, y una mañana de mayo, Emilia, que era tan hermosa como el lirio de un verde tallo y más lozana que las flores de la primavera, al punto de competir su rostro con la rosa, levantóse y vistióse, según acostumbraba antes de rayar el día, pues Mayo es enemigo de la nocturna pereza y hace salir de su sueño a todo corazón puro, exigiéndole que se alce para tributarle homenaje. Eso hacía Emilia y por ello se levantaba a rendir homenaje a Mayo. Vestía ropas sutiles y ordenaba su espalda con sus rubios cabellos, recogidos en una trenza del tamaño de una vara. Mientras salía el sol, corría la doncella por el jardín cortando flores blancas y bermejas para enguirnárdelas
en sus sienes y entre tanto cantaba con la voz de un ángel del cielo. Cantaba con la voz de un ángel del cielo. Palamón nos dice ahora lo siguiente. No grité pensando en la prisión, sino porque acabo de recibir en mi corazón, mediante mis ojos, una herida mortal. La hermosura de una doncella que he visto recreándose en el jardín ha sido la causa de mi suspiro y pena. No te puedo decir si es diosa o mujer, pero a mí me parece la misma Venus. Dice ahora Arcites. Nunca sabemos en este mundo lo que deseamos, y esto es raíz de infinitos males. Pásanos lo que al beodo, al bebedor, que sabiendo dónde está su casa, no da con el camino, que le parece tan incierto. Buscando la dicha con ahínco, a menudo se extravía. Así nos ocurre a nosotros. Y después Palamón se queja mucho de la siguiente manera. Dioses crueles que gobernáis este mundo y en láminas diamantinas inscribís vuestras decisiones eternas. Decidme, dioses crueles, ¿en qué es más dichoso el género humano que el rebaño refugiado en el aprisco? Mátase al hombre igual que a una bestia cualquiera, y amén de ello se le somete a prisiones y contrariedades y dolencias, muchas de ellas, oh dioses, sin culpa alguna. ¿Qué ley rige esto y atormenta al limpio de mancha? Pero aún me enoja más ver que el hombre debe inclinarse ante los dioses y olvidar su propia voluntad, en tanto que el animal puede satisfacer todos sus deseos. Además, luego de que una bestia muere, ya no le espera sufrimiento alguno, y el hombre, a pesar de sus dolores en este mundo, puede hallar otros que sufrir en el venidero. El discernir por qué ello está ordenado así, cosa es que compete a los teólogos, pero por mí puedo decir que en esta vida se sufre en exceso. Y mientras hombres arteros o ladrones que causaron el infortunio de gentes honradas pueden comprar por el mundo y andar libres por el mundo, heme yo aquí preso, porque de tal manera le convino a Saturno y a la celosa y desquiciada diosa Juno. Ahí está la queja de Arcites. Y Arcites también fue tocado por la flecha de Cupido, por la flecha del amor. Y le ocurrió esto. Más víctima de Eros, parecía lo de la locura que los humores melancólicos producen en la porción de cerebro donde se elabora la fantasía. En resumen, hallábase trastornado de pies a cabeza, tanto en carácter como en disposición. Aquí, queridos amigos, es importante recordar a William Shakespeare, el príncipe de las letras inglesas, así considerado por muchos, por la gran mayoría. ¿Por qué? Porque Shakespeare, con relación al amor, decía: «Oh, maravilloso amor, que haces de una bestia un hombre y de un hombre una bestia». Esto es lo que le pasa a Arcites. Hallábase transformado de pies a cabeza, tanto en carácter como en disposición. Y todo esto se lo debemos a Eros. Recordemos también que en la tradición latina aparece Cupido. En la tradición griega aparece Eros, pero son los mismos dioses con efectos semejantes. Disparan su dardo para producir el amor o el enamoramiento. Continuamos entonces con los puntos, queridos amigos, y dice de esta manera Palamón: «Oh inexorable Cupido, rey que no admites quien contigo comparta tu mando, bien se dice que poder y amor no aceptan de buen grado sociedad alguna. Bien se dice que poder y amor no aceptan de buen grado sociedad alguna». El destino, ministro general y ejecutor en todo el mundo de la providencia de Dios, es tan potente que, así el hombre niegue o afirme tal o cual cosa, viene a suceder un día lo que no ocurrió en 1000 años. Hablando del destino, queridos amigos, repito, el destino,
ministro general y ejecutor en todo el mundo de la providencia de Dios, es tan potente que así el hombre niegue o afirme tal o cual cosa, viene a suceder en un día lo que no ocurrió en 1000 años. El destino inexorable, tarde o temprano, se cumple cuando el destino nos alcance, como el título de la película maravillosa. Continuamos con esta descripción. Ahora se habrá de describir a la diosa Venus, una diosa caprichosa, la diosa de la belleza, y se describe de la manera siguiente. Ni la belleza, ni la sabiduría, ni el vigor, ni la habilidad, ni el valor, ni la riqueza pueden medirse en autoridad con Venus, que dispone de todo ello a su capricho, pues todos aquellos que mencioné fueron presos en las redes de la diosa y tanto sufrían que en su dolor exhalaban plañideras quejas. Con esos ejemplos bastan, pero a miles se podrían aducir. La hermosa figura de Venus flotaba desnuda en el vasto mar, rodeada hasta el talle por las verdes y cristalinas olas. Empuñaba una cítara en la mano derecha y coronaba grácilmente sus cabellos una guirnalda de lozanas y aromadas rosas, sobre las que revoloteaban varias palomas. Ante Venus hallábase su hijo Cupido, alado y ciego como se le puede pintar, y con un arco y un carcaj de relucientes y buidas flechas. Ahí está esa descripción de Venus que hace Geoffrey Chaucer. Y bueno, continuando con el cuento del caballero, escuchen ahora esto, por favor. Dice el dios Saturno: yo arruino los soberbios castillos y desmorono las torres y abato los muros sobre quien zapa o ensambla. A Sansón maté yo cuando se asió a la columna. Yo doy las frías enfermedades, las silenciosas traiciones y las conjuras, y yo con mi presencia difundo la peste. Esto es lo que dice el dios Saturno. Y finalmente Teseo, el personaje, se queja amargamente y dice esto: este mundo es un tránsito poblado de amarguras y nosotros, peregrinos, lo cruzamos en todas direcciones hasta dar con la muerte, término de los terrenos males. Este mundo es un tránsito poblado de amarguras y nosotros, peregrinos, lo cruzamos en todas direcciones hasta dar con la muerte, término de los terrenos males. Ahí está, queridos amigos, una pequeña muestra de este cuento del caballero, el primero de los cuentos de Canterbury, por el autor Geoffrey Chaucer, que el día de hoy hemos estado nosotros leyendo, un clásico de la literatura inglesa del siglo XIV, siglo de la Edad Media. Y bueno, como lo prometido es deuda, ahora corresponde el turno a Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov nació en San Petersburgo en 1899 y murió en 1977 en Montreux, Suiza. Es uno de los más extraordinarios escritores del siglo XX. Nació en el seno de una acomodada familia aristocrática. En 1919, a consecuencia de la Revolución Rusa, abandonó su país para siempre. Tras estudiar en Cambridge, se instaló en Berlín, donde empezó a publicar sus novelas en ruso con el seudónimo de Sirin. En 1937 se trasladó a París y en 1940 a los Estados Unidos, donde fue profesor de literatura en varias universidades. En 1960, gracias al gran éxito comercial de Lolita, obra suya, pudo abandonar la docencia y poco después se trasladó a Montreux, donde residió junto con su esposa Vera hasta su muerte. Esta es la pequeña reseña biográfica que nos ofrece la editorial Anagrama de los cuentos completos de Vladimir Nabokov. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, vamos a leer entonces este cuento que lleva por título La palabra. Vamos a encontrar en este cuento, queridos amigos,
Primeramente, como lo van a escuchar, el éxtasis que produce, el impacto visual que produce la naturaleza, el ser humano frente a la naturaleza. Nos recuerda esa frase de Giordano Bruno: Natura est Deus in nobis, la naturaleza es Dios entre nosotros. También vamos a encontrar la sublimidad del paisaje, la maestría y la magia para producir en nosotros el sentimiento hacia la naturaleza. Vamos a encontrar en este cuento el poder de la literatura y de las letras que viven. Y de alguna manera también lo que va a describir el autor a continuación nos recuerda dos obras fundamentales, una de Goethe, el gran poeta alemán, Las Guitas del joven Werther, publicado en 1774, y también nos recuerda de alguna manera un siglo más adelante, una obra que habrá de aparecer en España en 1878, titulada Marianela, atribuida a Benito Pérez Galdós, uno de los grandes escritores también de la lengua española. Pero bueno, sin más preámbulos por el momento, escuchen por favor este pasaje. Estamos leyendo a Vladimir Nabokov, cuentos completos, y este cuento se llama La Palabra. Barrido del valle de la noche por el genio de un viento onírico, me encontré al borde de un camino, bajo un cielo de oro puro y claro, en una tierra montañosa de extraordinaria naturaleza. Sin necesidad de mirar, sentía el brillo, los ángulos y las múltiples facetas de aquellos inmensos mosaicos que constituían las rocas, de los precipicios deslumbrantes y el destello de innumerables lagos que me miraban como espejos en algún lugar abajo en el valle tras de mí. Mi alma se vio embargada por un sentido de iridiscencia celestial, de libertad, de generosidad. Supe que estaba en el paraíso. Y sin embargo, dentro de esta mi alma terrenal surgió un único pensamiento mortal como una llama que me traspasara y que con celo, que con tristeza lo preservé del aura de aquella gigantesca belleza que me rodeaba. Ese único pensamiento, esa llama desnuda de sufrimiento puro, no era sino el pensamiento de mi tierra mortal. Descalzo y sin dinero, al borde de aquel camino de montaña, esperé a los amables y luminosos habitantes del cielo, mientras el viento, como la anticipación de un milagro, jugaba con mi pelo, llenaba las gargantas con un zumbido de cristal y agitaba las sedas fabulosas de los árboles que florecían entre las rocas que bordeaban el camino. Largos filamentos de todo tipo de hierbas lamían los troncos de los árboles como si fueran lenguas de fuego. Grandes flores se rompían abiertas en las ramas brillantes y como copas volantes que resumaran luz de sol, planeaban por el aire, exhalando en sus jadeos unos pétalos convexos y traslúcidos. Su aroma dulce y húmedo me recordaba todas las cosas maravillosas que había experimentado a lo largo de mi vida. Ahí está, queridos amigos, la gran belleza que Vladimir Nabokov está ofreciendo en cuentos completos. Ahora vamos a encontrar que lo natural se combina con lo sobrenatural. Escuchen este pasaje. De repente, cuando me encontraba cegado y sin aliento ante aquel resplandor, el camino se llenó de una tempestad de alas. Escapándose de las cegadoras profundidades, llegaron en enjambre los ángeles que yo estaba esperando, con sus alas recortadas apuntando a las alturas. Se movían con pasos etéreos. Eran como nubes de colores en movimiento y sus rostros transparentes permanecían inmóviles, a excepción de un leve temblor extasiado en sus pestañas radiantes. Unos pájaros turquesa volaban entre ellos con risas felices, como de adolescentes, y unos animales color naranja deambulaban ágiles en una fantasía de manchas negras. Las criaturas se enrollaban como ovillos en el aire, estirando sus piernas de satén en silencio para atrapar las flores volantes que circulaban y se elevaban, apretándose ante mí con ojos brillantes. Ahora, queridos amigos, escuchen una experiencia con lo celeste, con lo divino. Alas, más alas, por todas partes alas. ¿Cómo describir sus circunvoluciones y colores? Eran suaves y también poderosas, leonadas, violetas, azul profundo, negro aterciopelado, con un polvorillo arrebolado en las puntas redondeadas de las plumas curvas. Eran como nubes escarpadas fijas en la espalda luminosa de los ángeles,
suspendidas en arrogante equilibrio. De tanto en tanto un ángel, en una especie de trance maravilloso, como si le fuera imposible contener por más tiempo su felicidad, en un efímero segundo, abría sin previo aviso esa su belleza alada y era como un estallido de sol, como una burbuja de millones de ojos. Y ahora finalmente, queridos amigos, escuchen cómo se encuentra el deseo de redención, el deseo de redención. Pasaban en enjambres mirando al cielo, sus ojos eran cimas jubilosas y en sus miradas hacerte a ver el vértigo del vuelo. Se acercaban con pasos deslizantes bajo una lluvia de flores. Las flores derramaban su brillo húmedo en el vuelo. Los esbeltos y elegantes animales jugaban sin dejar de ascender en remolinos. Los pájaros tañían de felicidad, remontando el vuelo para luego caer en picado. Y yo, un mendigo cegado y azogado, seguía parado al borde del camino, con un mismo y único pensamiento que apenas lograba balbucear dentro de mi alma de mendigo. Llamábales y yo decía esto: diles, oh diles que en esa, la más espléndida de las estrellas de Dios, hay una tierra, que es mi tierra, que se muere en la más absoluta y acongojada oscuridad. Tuve la sensación de que si tan solo hubiera podido agarrar con la mano aquel tornasol resplandeciente, hubiera podido traer a mi tierra una alegría tal que las almas de los humanos se hubieran visto iluminadas al instante y hubieran comenzado a girar alrededor. Así es como Nabokov, queridos amigos, nos va describiendo por etapas, primeramente un acercamiento frente a la naturaleza, un éxtasis, una sublimidad frente a ella. En un segundo momento aparece la mezcolanza entre lo natural y lo celeste, cuando empiezan a figurar los ángeles. En un tercer momento ya solamente se encuentran los ángeles con toda su belleza, con todo su esplendor. Entonces estamos tocando lo extraordinario, lo que está más allá de los sentidos, lo que está más allá del mundo físico. Y finalmente encontramos ese deseo de redención. Toda esa belleza de la naturaleza, toda esa belleza de los ángeles, toda esa alegría desbordada, toda esa dicha, necesita ser alcanzada por el ser humano. Por eso, de esta manera, va cerrando su texto Vladimir Nabokov. Quizá valga mucho la pena que lea una vez más ese pequeño pasaje para que se vea lo que está tratando de decir el autor. Tuve la sensación de que si tan solo hubiera podido agarrar con la mano aquel tornasol resplandeciente, hubiera podido traer a mi tierra una alegría tal que las almas de los humanos se hubieran visto iluminadas al instante y hubieran comenzado a girar alrededor. El hambre de infinito, el hambre de belleza, el hambre de éxtasis, de sublimidad. Ahí la encontramos en Vladimir Nabokov. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera hemos abierto el abanico de posibilidades. Espero haber sido lo suficientemente claro para poder llegar hacia ustedes a través de estos pasajes que he leído. El día de hoy hemos tenido un acercamiento a la literatura rusa de Vladimir Nabokov y también hemos tenido un acercamiento a la literatura inglesa a través del texto de Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury. Espero que hayan sido de su agrado, queridos amigos. He tratado de ordenarlos de tal manera que pudieran tener un sentido. Sin embargo, bueno, quizá si no se ha conseguido del todo el propósito, por lo menos ahí está el intento y está la aportación. Esta es la invitación que hago para que nos acerquemos a la literatura, una literatura muy hermosa, de alto impacto, literatura universal, a estos autores que con su nobleza han dejado una huella muy honda, muy profunda en la humanidad. Son de los espíritus más encumbrados que hay y que hubo y que seguramente habrá, porque habrán de pervivir a través de sus obras. Más adelante nos habremos de acercar a otros autores, a otras autoras, a otras incluso filósofas, porque también las hemos estado dejando reservadas para otro instante, pero ya próximamente en los videos sucesivos nos habremos de acercar
a la obra de la filósofa española María Zambrano. Por lo pronto, queridos amigos, les deseo una excelente noche, que estén ustedes muy bien y, como siempre, este es su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Excelente noche y espero que haya sido de su agrado esta pequeña